Cedarwood era más que una prisión, era un laberinto de desesperación y olvido, un lugar donde los ecos de la tristeza resonaban en los muros de concreto, absorbiendo las lágrimas de los condenados y atrapando los susurros de los sueños rotos. Sus pasillos, oscuros y húmedos, parecían tener vida propia, testigos silenciosos de las historias de aquellos que habían pasado por allí. La prisión, construida en el siglo XIX, estaba impregnada de una atmósfera sombría, sus altas paredes estaban decoradas con grafitis y rayones, marcas de un tiempo que se había detenido, donde las esperanzas se desvanecían como el vapor de una taza de café olvidada. La arquitectura imponente y fría evocaba una sensación de claustrofobia, mientras que las luces parpadeantes iluminaban solo lo suficiente para dejar al descubierto los rostros de los hombres que habitaban ese lugar. Allí llegó Gabriel Monroe, un hombre que lo había perdido todo en un instante devastador. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa Clara y el amante de ésta, su vida se desmoronó en un juicio que, a sus ojos, estaba plagado de injusticias. Antes de ese fatídico día, Gabriel había sido un banquero exitoso, conocido por su aguda inteligencia y su ética de trabajo. Era un hombre que disfrutaba de lujo, con un estilo de vida que incluía cenas elegantes, viajes por el mundo y una familia que lo adoraba. Su vida era una serie de éxitos, un ascenso en el mundo financiero que lo llevaba a la cima. Pero todo cambió la noche en que, al regresar a casa después de una larga jornada de trabajo, encontró a su esposa en una situación que lo destrozó por dentro. La visión de Clara, riendo y abrazando a un hombre que no era él, lo hirió de una manera que ninguna traición anterior podría haberlo hecho. En un arrebato de ira y desesperación, Gabriel confrontó a ambos, un encuentro que terminó en caos y sangre. La noche se tornó oscura y silenciosa, interrumpida solo por los gritos y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. En el calor del momento, la confusión reinó, y lo que comenzó como un acto de amor y protección se transformó en un asesinato. A pesar de sus protestas de inocencia, las circunstancias lo condenaron. La evidencia circunstancial fue suficiente para que un jurado decidiera su destino. Testigos que no comprendían la profundidad de su dolor ofrecieron versiones distorsionadas de los eventos, y su historia se convirtió en un relato de culpabilidad. En cuestión de días, la vida que había construido se desvaneció, dejando solo la desolación en su lugar. Gabriel se encontró tras los barrotes de Cedarwood, enfrentando no solo el castigo por un crimen que no había cometido, sino también el peso de la culpa y la traición que lo habían llevado hasta allí. La realidad de su nueva vida lo golpeó con fuerza. La prisión era un microcosmos de la sociedad, donde las jerarquías se formaban rápidamente y las alianzas eran esenciales para sobrevivir. Gabriel, que una vez había sido un hombre influyente, ahora era solo un número en un sistema que no le ofrecía redención. La primera noche, mientras escuchaba el eco de las puertas de acero cerrándose, comprendió que su existencia había cambiado para siempre. Cedarwood no solo era un lugar de castigo, sino también un laberinto emocional, donde la lucha por la supervivencia iba más allá de la mera existencia física. Cada día se convirtió en un desafío, el recuerdo de Clara lo atormentaba, y la soledad se sentía como una losa sobre su pecho. Sin embargo, a pesar de la desesperación que lo rodeaba, había algo dentro de él que se negaba a rendirse. En sus momentos más oscuros, Gabriel recordaba quién había sido y la vida que aún anhelaba recuperar. Así, mientras la prisión intentaba consumirlo, él se aferraba a la esperanza de que, algún día, encontraría una forma de desafiar su destino y reclamar su vida de nuevo. La llegada a Cedarwood fue un evento marcado por el silencio sepulcral que envolvía el lugar. Gabriel Monroe, aún aturdido por las circunstancias que lo habían llevado allí, sintió el peso del mundo en sus hombros mientras el vehículo policial se acercaba a la entrada de la prisión. Las altas murallas de ladrillo, cubiertas de hiedra marchita, se alzaban imponentes contra el cielo gris, como guardianes de un secreto oscuro que había estado escondido durante años.
A medida que el coche se detenía, la adrenalina comenzó a bombear por sus venas, mezclándose con un profundo sentido de inquietud. Al bajar del vehículo, el aire frío le golpeó el rostro, y el aroma de la descomposición, mezclado con el hierro del metal y el sudor de los cuerpos, lo abrumó. Las puertas de Cedarwood se abrieron con un chirrido siniestro, revelando un mundo donde la libertad era solo un recuerdo distante. Gabriel fue escoltado por 2 guardias, sus rostros impasibles reflejando la indiferencia del sistema que representaban. La risa y el bullicio del mundo exterior se desvanecieron, dejando solo el sonido de las puertas cerrándose detrás de él, un eco que resonaría en su mente durante años. Al ingresar al vestíbulo principal, fue recibido por una serie de miradas curiosas y despectivas. Los otros prisioneros, algunos de ellos con cicatrices visibles y miradas vacías, observaban como si estuvieran evaluando a un nuevo pez en un estanque de tiburones. Gabriel sintió que su estómago se retorcía, estaba en un territorio desconocido, rodeado de hombres que habían vivido en las sombras, y sabía que su vida antes de Cedarwood era irrelevante en ese momento. La primera orden que recibió fue de desnudarse y someterse a una revisión exhaustiva. En ese momento, Gabriel se sintió completamente expuesto, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada prenda que caía al suelo parecía llevarse consigo un pedazo de su dignidad. Fue obligado a pasar por un escáner de seguridad, donde los ojos de los guardias lo seguían con desdén. Una voz fría le dijo que se vistiera con el uniforme naranja que le habían proporcionado, un símbolo de su nueva realidad. Mientras lo hacía, su mente corría a 1000 por hora. Recordó su vida antes de Cedarwood, las risas compartidas con Clara, las celebraciones con amigos, las cenas elegantes. Todo eso ahora se sentía como una vida de otro. En un intento por mantenerse fuerte, se prometió que no se dejaría vencer por la desesperanza. Luego, fue llevado a través de un largo corredor, donde las celdas se alineaban como dientes en una boca voraz. El sonido del metal chirriante y los gritos lejanos de otros prisioneros se mezclaban en una cacofonía aterradora. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y algunas celdas mostraban signos de una lucha constante entre los internos por mantener su humanidad. Gabriel miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle, cada rostro, cada historia que podría habitar esas celdas. Finalmente, lo condujeron a su celda, una habitación pequeña con un lavabo oxidado y un inodoro en un rincón. La cama de metal, dura y fría, se sentía como una trampa. Un vistazo a la ventana reveló barrotes que limitaban su visión del cielo, solo un pequeño rayo de luz que iluminaba su nuevo mundo. La realidad lo golpeó con fuerza, estaba atrapado, no solo en una prisión física, sino en una prisión emocional. La noche cayó rápidamente, y Gabriel se encontró solo en su celda, rodeado de un silencio ensordecedor. La oscuridad lo envolvió como un manto pesado, y los recuerdos de su vida anterior comenzaron a inundarlo. Se preguntaba si algún día volvería a ver el sol sin esos barrotes entre él y el mundo exterior. Mientras la tristeza lo invadía, se juró a sí mismo que encontraría una forma de resistir, de mantener su espíritu intacto en medio de la desolación. Esa primera noche, el sonido de las cadenas y los gritos de otros prisioneros resonaban en sus oídos, y Gabriel se dio cuenta de que Cedarwood no era solo un lugar de castigo, sino un laberinto emocional que lo llevaría a descubrir quién era realmente. Aunque su cuerpo estaba tras las rejas, su mente empezaba a tejer planes, a buscar caminos que lo llevaran hacia la libertad, incluso si ésta estaba en su interior. La lucha por su identidad comenzaba. En un lugar donde muchos se rendían, Gabriel decidió que su historia aún no había terminado. Cedarwood podría haberlo marcado, pero también sería el escenario de su resistencia. La vida en Cedarwood era un desafío constante, y cada día se sentía más pesado que el anterior. Gabriel, aún intentando adaptarse a su nueva realidad, se movía con cautela por los pasillos, sintiendo las miradas de los demás prisioneros como si fueran dagas. La soledad era un compañero frecuente, y su mente estaba plagada de pensamientos oscuros que amenazaban con arrastrarlo al abismo. Sin embargo, todo cambió en el momento en que conoció a Red, un hombre cuya presencia se sentía incluso antes de verlo. Red, cuyo verdadero nombre era Alice Raden, tenía una reputación que precedía su llegada a Cedarwood. Era un hombre de mediana edad,
con una mirada penetrante y una calma serena que atraía a quienes lo rodeaban. Había pasado años en la prisión, y su astucia y sabiduría eran bien conocidas entre los internos. Gabriel lo escuchó hablar por primera vez en el comedor, donde el ruido y el caos eran constantes. La mayoría de los prisioneros se apresuraban a comer y a marcharse, pero Red se sentó con tranquilidad, disfrutando de su comida como si estuviera en un restaurante y no en un lugar de reclusión. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Gabriel estaba sentado solo, tratando de ignorar el ambiente hostil que lo rodeaba. Red, con su carácter afable, sonrió y le hizo un gesto para que se uniera a él. Aunque Gabriel era reacio al principio, algo en la manera en que Red lo miraba lo animó a acercarse. Sin embargo, lo que más le intrigó fue la forma en que Red parecía estar en paz, como si hubiera encontrado una manera de sobrevivir a pesar de las circunstancias. ¿Te gustaría compartir la mesa?, preguntó Red con un tono amistoso. Siempre es mejor comer con compañía. Gabriel, sorprendido por la amabilidad, asintió y se unió a él. La conversación comenzó con lo trivial, pero rápidamente se adentró en temas más profundos. Red tenía una forma de hacer que la gente se abriera, y Gabriel, impulsado por la necesidad de desahogarse, comenzó a compartir su historia. Mientras hablaban, Gabriel se dio cuenta de que Red no era un prisionero común. Había pasado años en Cedarwood, y aunque su pasado estaba marcado por decisiones cuestionables, su perspectiva sobre la vida era refrescante. Red le habló sobre el poder de la esperanza y la amistad, conceptos que parecían lejanos para Gabriel. A través de sus historias, Red pintó un cuadro de resiliencia y redención, mostrando que incluso en los lugares más oscuros, uno podía encontrar luz. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar aquí, dijo Red, su mirada profunda reflejando una sabiduría que venía de la experiencia. No importa lo que hayas hecho, siempre hay una forma de redimirte. Lo importante es cómo eliges vivir ahora. A medida que la conversación avanzaba, Gabriel sintió que una conexión comenzaba a formarse entre ellos. Red no lo juzgaba por su pasado, en cambio, parecía ver el potencial que aún albergaba. Fue en ese momento que Gabriel comprendió que, a pesar de la prisión, había un espacio para la esperanza y la humanidad. Red le ofreció consejos sobre cómo navegar la vida en Cedarwood, advirtiéndole sobre los peligros y también mostrándole cómo encontrar aliados en un entorno tan hostil. El almuerzo se alargó más de lo esperado, y cuando Gabriel finalmente se levantó para irse, sintió una chispa de energía en su interior que no había sentido desde su llegada. Había algo especial en la forma en que Red hablaba, una sabiduría que provenía no solo de los libros, sino de la vida misma. Al despedirse, Gabriel lo miró a los ojos y le agradeció, no solo por la comida, sino por la conversación que había iluminado su día. Recuerda, hermano, le dijo Red con una sonrisa, la vida aquí puede ser un desafío, pero nunca dejes que te arrebate tu espíritu. Siempre habrá una manera de avanzar. A partir de ese día, su relación se convirtió en un pilar fundamental para Gabriel. Red se convirtió en un mentor y un amigo, alguien que le mostró que la prisión no definía quién era, sino que ofrecía la oportunidad de reconstruirse. Con cada encuentro, Gabriel comenzó a encontrar su voz y a redescubrir su propósito, mientras Red le enseñaba que incluso los muros más altos no podían sofocar la libertad que llevamos dentro. Así, el primer encuentro con Red no solo marcó el comienzo de una amistad, sino también el inicio de un viaje hacia la autodefinición y la esperanza, en un lugar donde la oscuridad parecía reinar. Gabriel, por primera vez desde su llegada a Cedarwood, sintió que podría encontrar un camino hacia la redención y que la amistad podía ser su guía en el laberinto de la prisión. La rutina de Cedarwood era una cadena de eventos predecibles, un ciclo interminable que marcaba el ritmo de la vida detrás de los barrotes. Cada día comenzaba antes del amanecer, cuando el sonido estruendoso de un silbato rompía el silencio de la noche. Este era el despertador de los prisioneros, un recordatorio incesante de que el tiempo no se detendría, incluso en ese lugar de sufrimiento. Gabriel, aún atrapado en sus pensamientos y en la tristeza de su reciente llegada, se despertaba con el peso de su nueva realidad aplastando su espíritu. El primer paso de la rutina era la revisión del recuento. Los guardias, armados y con miradas frías, se aseguraban de que cada prisionero estuviera en su celda y en su lugar.
Gabriel se unía a la fila de hombres desaliñados, con rostros marcados por la desilusión y la resignación. El aire estaba cargado de tensión y temor, como si el más mínimo desliz pudiera desencadenar consecuencias severas. Durante esos momentos, Gabriel sentía una mezcla de ansiedad y desesperación, observando a sus compañeros con desconfianza, tratando de descifrar qué alianzas ya se habían formado y qué peligros acechaban en las sombras. Después del recuento, comenzaba el desayuno, un ritual igualmente monótono. Los prisioneros se alineaban para recibir sus raciones, una mezcla insípida que consistía en un trozo de pan rancio, un poco de mantequilla y un vaso de leche aguada. Mientras comían, el comedor se convertía en un hervidero de conversaciones, susurros y risas nerviosas que resonaban en las paredes. Gabriel se sentaba en una mesa en la esquina, observando el comportamiento de los demás mientras luchaba por tragar el alimento que parecía más un recordatorio de su encarcelamiento que una comida. Una vez terminado el desayuno, los prisioneros eran divididos en grupos para las actividades diarias. Algunos iban al taller de trabajo, donde reparaban muebles o confeccionaban ropa, otros eran enviados a limpiar los alrededores de la prisión. Gabriel, que había sido un hombre de finanzas, se encontró en el taller, rodeado de hombres que llevaban años en el sistema y cuya destreza superaba la suya. Al principio, se sintió fuera de lugar, como si no encajara en aquel entorno. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a aprender las habilidades necesarias y a encontrar un propósito en la rutina. La jornada laboral se extendía hasta la tarde, y a pesar de lo monótono del trabajo, Gabriel disfrutaba de esos momentos. La repetición de tareas manuales le permitía desconectar, reflexionar sobre su vida antes de Cedarwood y, a veces, incluso soñar con el futuro. Durante el trabajo, intercambiaba palabras con otros prisioneros, algunos de los cuales se convertirían en amigos cercanos. Era un pequeño consuelo en medio del caos. Después de un largo día de trabajo, venía el momento del ejercicio. Gabriel, junto a los demás prisioneros, era conducido al patio, un espacio limitado rodeado de muros altos. Allí, los hombres se movían como animales enjaulados, algunos corriendo, otros haciendo ejercicio o simplemente hablando entre ellos. Era un espacio de relativa libertad, un momento en el que podían desahogar un poco de la tensión acumulada. Para Gabriel, el ejercicio se convertía en un refugio, un espacio donde podía liberar su mente de las pesadumbres que lo atormentaban. Las noches eran las más difíciles. Después de la cena, que consistía en una porción de sopa aguada y un poco de pan, los prisioneros regresaban a sus celdas. La oscuridad en Cedarwood era abrumadora, y los sonidos del metal resonando en la distancia parecían intensificarse. Gabriel, encerrado en su celda, se enfrentaba a sus pensamientos, a la culpa por el pasado y a la soledad que lo acompañaba. A menudo, se desvelaba, mirando las sombras que danzaban en las paredes, luchando con los fantasmas de su vida anterior. A pesar de la rutina opresiva, había pequeños momentos de luz. Las charlas con Red durante el almuerzo se convirtieron en un faro de esperanza para Gabriel. Red compartía historias de su vida y le ofrecía perspectivas que ayudaban a mitigar la carga que llevaba. Las noches de reflexión, aunque difíciles, también eran una oportunidad para que Gabriel se planteara preguntas profundas sobre su existencia y su futuro. Con el tiempo, la rutina de la prisión comenzó a moldear a Gabriel de maneras inesperadas. Aprendió a observar y a escuchar, a encontrar fuerza en la camaradería y a resistir el desgaste emocional que conllevaba estar encerrado. Aunque cada día parecía igual al anterior, poco a poco, en el silencio de su celda, Gabriel comenzaba a construir una nueva identidad, una que se aferraba a la esperanza de que, aunque su cuerpo estuviera prisionero, su espíritu aún podía volar libre. La idea de construir una biblioteca en Cedarwood nació en una conversación casual entre Gabriel y Red durante una de sus charlas en el comedor. En medio de la rutina opresiva y el ambiente sombrío de la prisión, Gabriel expresó su deseo de encontrar una forma de enriquecer las vidas de sus compañeros prisioneros. Red, siempre pragmático, le sugirió que podría haber algo de valor en crear un espacio donde los internos pudieran aprender, soñar y, sobre todo, escapar, aunque solo por un momento, de las duras realidades de su existencia. Gabriel se quedó pensando en la propuesta. La idea de una biblioteca resonó en su interior como una campana en un día soleado.
Era un sueño ambicioso, pero también parecía una forma de dar un sentido de propósito no solo a su vida, sino a la de otros prisioneros que, como él, habían perdido la esperanza. Así nació el proyecto de la Biblioteca de Cedarwood, un refugio de conocimiento en un lugar donde la ignorancia a menudo reinaba. Con el apoyo de Red, Gabriel empezó a planificar cómo llevar a cabo esta iniciativa. Juntos, comenzaron a hablar con otros prisioneros, compartiendo su visión y ganando adeptos. La idea pronto se esparció por los pasillos de la prisión como un fuego inextinguible. Muchos se mostraron escépticos al principio, cuestionando la utilidad de una biblioteca en un lugar como Cedarwood. Sin embargo, otros vieron la oportunidad de tener un espacio que ofreciera algo más que la rutina diaria, un lugar donde pudieran aprender habilidades nuevas, leer historias que los transportaran a otros mundos, y, tal vez, encontrar algo de esperanza en medio de la desesperación. La primera tarea fue solicitar permisos a la administración de la prisión. Gabriel y Red se armaron de valor y se presentaron ante el director de Cedarwood, un hombre severo conocido por su enfoque rígido hacia la disciplina. Explicaron su propuesta con entusiasmo, destacando cómo una biblioteca podría no solo beneficiar a los prisioneros, sino también mejorar la imagen de la institución. Para su sorpresa, el director accedió a considerar la idea, aunque impuso ciertas condiciones: tendrían que recaudar fondos, conseguir libros y garantizar que la biblioteca se mantuviera en orden. Con el visto bueno del director, el proyecto comenzó a tomar forma. Gabriel, junto con un grupo de prisioneros, organizó una recaudación de fondos dentro de la prisión. Las primeras donaciones fueron pequeñas, pero a medida que la idea se extendía, otros comenzaron a contribuir, compartiendo lo poco que tenían. Algunos donaron libros que habían acumulado a lo largo de los años, mientras que otros ofrecieron su tiempo y habilidades para ayudar a construir el espacio. Durante semanas, el grupo trabajó incansablemente. Convertir un viejo salón de recreo en una biblioteca requería esfuerzo y dedicación. Red se encargó de coordinar las tareas, y su liderazgo ayudó a mantener el espíritu del grupo alto. Gabriel, por su parte, se ocupaba de la organización de los libros, creando categorías y sistemas que facilitaran la búsqueda. Lo que había comenzado como un simple proyecto se estaba transformando en una verdadera comunidad, donde los prisioneros se unían para alcanzar un objetivo común. Los días pasaban, y con cada pequeño avance, la emoción crecía. Gabriel recordó los momentos de su vida anterior, cuando había disfrutado de la lectura y cómo había sido un refugio en tiempos de estrés. Ahora, estaba en una posición para ofrecer eso a otros. A medida que la biblioteca comenzaba a tomar forma, también lo hacía un sentido de esperanza y camaradería entre los prisioneros. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo, la prisión parecía un lugar donde la vida podía florecer, a pesar de las circunstancias. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Se organizó un pequeño evento al que asistieron prisioneros de todas partes de Cedarwood. Las paredes del nuevo espacio estaban decoradas con dibujos y frases inspiradoras que los internos habían creado. Gabriel, nervioso pero emocionado, dio un breve discurso sobre la importancia de la educación y el conocimiento, y cómo la biblioteca era un símbolo de resistencia y esperanza en un lugar que a menudo intentaba despojarlos de su humanidad. Cuando abrió oficialmente las puertas, los prisioneros se apresuraron a explorar los estantes llenos de libros. Desde novelas clásicas hasta manuales de autoayuda, la biblioteca se convirtió en un refugio de conocimiento. Gabriel observó con alegría cómo sus compañeros comenzaban a sumergirse en las historias, a reírse y a discutir sobre lo que leían. Por primera vez, sintió que Cedarwood no solo era una prisión, sino un lugar donde podían comenzar a reconstruir sus vidas. El proyecto de la biblioteca se convirtió en un éxito rotundo. Con el tiempo, Gabriel y Red organizaron clubes de lectura y talleres, invitando a otros prisioneros a compartir sus historias y experiencias. La biblioteca no solo sirvió como un lugar de aprendizaje, sino también como un espacio de conexión, donde los prisioneros podían compartir sus esperanzas, sueños y anhelos. En un entorno donde la desesperanza era la norma, la biblioteca se convirtió en un faro de luz que iluminaba el camino hacia la redención. A través de este proyecto, Gabriel descubrió que la verdadera libertad no siempre se medía en términos físicos. En Cedarwood,
Aprendió que el conocimiento y la comunidad podían romper las cadenas invisibles que mantenían a la gente atrapada en su pasado. En cada libro, en cada historia compartida, Gabriel y sus compañeros comenzaron a construir un nuevo legado, uno que desafiaba las circunstancias y celebraba la humanidad que aún quedaba en sus corazones. A medida que pasaban los meses, la biblioteca de Cedarwood se transformaba no solo en un espacio físico, sino en un símbolo de esperanza y renovación para todos los prisioneros. Lo que comenzó como un sueño compartido por Gabriel y Red había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Con cada libro que se agregaba a los estantes, se cimentaba un lugar donde el conocimiento podía prosperar y las historias podían fluir. La biblioteca no solo ofrecía libros, se convirtió en un refugio emocional para los prisioneros, un lugar donde podían desconectarse de la dura realidad de su encierro. La atmósfera cambió drásticamente, las risas y las conversaciones animadas reemplazaron al silencio opresivo que antes predominaba en Cedarwood. Al principio, algunos prisioneros eran escépticos, pero con el tiempo, el espacio ganó popularidad y se convirtió en un punto de encuentro para todos. Gabriel y Red se dieron cuenta de que la biblioteca podía ser más que solo un lugar para leer. Se organizaban eventos regulares, como noches de poesía y lecturas dramatizadas. Los prisioneros eran invitados a compartir sus escritos, sus pensamientos y sus historias de vida. Esto no solo fomentó la creatividad, sino que también permitió a los internos expresarse y ser escuchados, algo que rara vez experimentaban en su vida diaria. La literatura, a menudo considerada un lujo en el mundo exterior, se convirtió en una herramienta poderosa para la sanación y la conexión en este entorno. Uno de los eventos más memorables fue la Noche de Narraciones. Se alentó a los prisioneros a contar historias de sus vidas, sus luchas y sus sueños. Las narraciones variaban desde cuentos de superación personal hasta relatos de su infancia. Cada historia que se compartía resonaba en los corazones de los oyentes, generando empatía y comprensión. La biblioteca se transformó en un lugar donde las barreras se desvanecían y la humanidad brillaba, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, Gabriel notó que el impacto de la biblioteca iba más allá de las paredes de Cedarwood. Otros prisioneros comenzaron a formar lazos, colaborando en proyectos de escritura y explorando nuevas ideas juntos. La educación se convirtió en una prioridad, y muchos comenzaron a ver la biblioteca como una oportunidad para mejorar sus habilidades. Gabriel organizó talleres sobre habilidades prácticas, desde la redacción de currículos hasta la preparación para entrevistas. Muchos de los internos, que alguna vez se sintieron atrapados en un ciclo de desesperanza, comenzaron a planificar su futuro más allá de las rejas. La biblioteca también se volvió un punto focal para la rehabilitación. La administración de la prisión se dio cuenta de que el ambiente positivo que se había creado estaba reduciendo la violencia y la tensión entre los prisioneros. Al proporcionar un espacio donde se fomentaba el aprendizaje y la expresión, la biblioteca se convirtió en un modelo a seguir en el sistema penitenciario. La administración decidió apoyar el proyecto, asignando más recursos y facilitando la llegada de nuevos libros. A medida que la biblioteca crecía, Gabriel decidió expandir su alcance. Se establecieron convenios con organizaciones benéficas en el exterior para recibir donaciones de libros y materiales educativos. Esto trajo una nueva vida al espacio. Los estantes se llenaron de novelas, ensayos y libros de autoayuda, creando un entorno rico en conocimiento. Cada nuevo libro era recibido como un tesoro, una puerta a nuevas posibilidades. En un gesto de gratitud, los prisioneros comenzaron a donar sus propios escritos para agregar a la biblioteca. La colección creció con sus relatos, poemas y reflexiones, convirtiendo el espacio en un verdadero archivo de experiencias vividas. Estas obras no solo documentaban sus vidas, sino que también ofrecían una visión sincera de sus luchas y triunfos. Gabriel se sintió orgulloso de liderar un movimiento que no solo alentaba la lectura, sino que también fomentaba la creación. Con el tiempo, la biblioteca se convirtió en un lugar de celebración. Se organizaban exposiciones sobre autores famosos, semanas temáticas dedicadas a diferentes géneros literarios y encuentros con escritores invitados que compartían su experiencia y conocimiento. Estas actividades ofrecieron a los prisioneros una conexión con el mundo exterior y les mostraron que, a pesar de su situación, aún podían aspirar a más.
La transformación de la biblioteca de Cedarwood fue un viaje de redescubrimiento. Gabriel, a través de su visión y esfuerzo, no solo ayudó a construir un espacio físico, sino que cultivó un sentido de comunidad y pertenencia entre los prisioneros. La biblioteca se convirtió en un símbolo de resistencia ante la adversidad, un recordatorio de que, aunque estaban encerrados, sus mentes podían seguir explorando, creando y soñando. En el ocaso de su estancia en Cedarwood, Gabriel reflexionó sobre el impacto que la biblioteca había tenido en su vida y en la de sus compañeros. Lo que había empezado como un simple proyecto se había convertido en una chispa de luz en un lugar que a menudo se sentía sombrío. Había descubierto que, a través del conocimiento y la comunidad, podían encontrar un camino hacia la redención y, tal vez, hacia un futuro más brillante. A medida que Gabriel Monroe se adaptaba a la vida en Cedarwood, las sombras de su pasado lo seguían como un eco persistente. Cada mañana, al despertar en su celda, los recuerdos regresaban con fuerza, como si las paredes de la prisión fueran un recordatorio constante de lo que había perdido. La imagen de su esposa, Clara, inundaba su mente, su risa, su ternura, los momentos compartidos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a un tiempo que ya no existía. Gabriel se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. El amor que había sentido por Clara se entrelazaba con el dolor de su traición y su muerte. Aunque había pasado tiempo desde aquella fatídica noche, los detalles aún estaban frescos en su memoria. La escena se reproducía en su mente como un video en bucle, con cada emoción intensificándose. El instante en que abrió la puerta y los vio juntos en su hogar, el lugar que había compartido con ella, seguía siendo un golpe devastador. El shock inicial se había transformado en una mezcla de rabia, tristeza y confusión, cada sentimiento más pesado que el anterior. La prisión era un lugar donde los hombres se enfrentaban a sus demonios, y Gabriel no era la excepción. En los momentos de soledad, cuando el silencio se hacía abrumador, se encontraba revisitando el juicio que lo había llevado a su condena. Recordaba las miradas de desaprobación de los jurados, las palabras de los abogados, las pruebas presentadas en su contra. A menudo se preguntaba si habría podido hacer algo diferente, si sus decisiones lo habrían llevado por un camino distinto. Esa culpa lo consumía, y a veces le parecía que el verdadero castigo no era la prisión, sino el remordimiento que llevaba dentro. Los encuentros con sus compañeros prisioneros a menudo lo llevaban a reflexionar sobre sus historias. Cada uno de ellos traía consigo sus propios pasados, sus propias sombras. En las charlas, Gabriel escuchaba relatos de traiciones, desesperaciones y luchas. Algunos habían tomado decisiones fatales en un momento de debilidad, otros habían sido víctimas de circunstancias más allá de su control. Cada historia resonaba en él, creando un tejido de experiencias compartidas que, aunque dolorosas, también ofrecían un sentido de comunidad. Gabriel se dio cuenta de que cada prisionero en Cedarwood estaba tratando de encontrar su camino a través de la niebla de su pasado. Para muchos, el remordimiento y la culpa eran compañeros constantes, así como lo eran para él. Sin embargo, mientras compartían sus historias, algo comenzó a cambiar. Las sombras, aunque todavía presentes, parecían menos opresivas cuando se discutían en compañía. Gabriel entendió que hablar de sus experiencias, aunque doloroso, era un paso hacia la liberación. Fue en estos momentos de reflexión que surgió en él la idea de escribir. La escritura se convirtió en su forma de confrontar las sombras, de darles un nombre y un lugar. Empezó a llevar un diario, donde volcaba sus pensamientos, sus temores y sus esperanzas. Escribir se convirtió en un acto de resistencia, una forma de recuperar el control sobre su vida. A través de las palabras, comenzó a dar sentido a su dolor y a encontrar la redención en su historia. A pesar de la transformación de la biblioteca y la nueva vida que estaba creando en Cedarwood, las sombras nunca desaparecieron por completo. Gabriel aprendió a vivir con ellas, a entender que formarían parte de su viaje. En lugar de permitir que lo ahogaran, decidió que podía convertir ese dolor en algo constructivo. Sus escritos se convirtieron en una forma de terapia, no solo para él, sino también para aquellos que compartían el espacio de la biblioteca. La idea de un taller de escritura comenzó a tomar forma en su mente. Gabriel imaginó un espacio donde otros prisioneros pudieran unirse a él para explorar sus propias historias.
Un lugar donde pudieran hablar de sus sombras sin miedo al juicio, donde el arte de contar historias se transformara en un camino hacia la sanación. Así, se propuso organizar sesiones donde los prisioneros pudieran compartir sus escritos y descubrir que no estaban solos en sus luchas. A medida que la comunidad de escritores se formaba, las sombras del pasado comenzaron a perder parte de su poder. Los hombres se reunían, compartiendo relatos de arrepentimiento y redención. Cada uno aprendía de las experiencias de los demás, y las palabras compartidas se convirtieron en un hilo que unía sus vidas, transformando el sufrimiento en una poderosa herramienta de conexión. Gabriel comprendió que, aunque las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo, podían ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad. A través de la escritura y la comunidad, encontró un propósito renovado, una forma de convertir su dolor en un legado que podría inspirar a otros. En medio de la oscuridad de Cedarwood, las sombras se transformaron en un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también en un símbolo de la posibilidad de redención y esperanza. La idea de escapar de Cedarwood había estado latente en la mente de Gabriel Monroe desde su llegada, pero fue tomando forma a medida que se daba cuenta de que su tiempo en la prisión no solo le robaba su libertad, sino también su esperanza. Con cada día que pasaba, la injusticia de su condena se convertía en un fuego que ardía en su interior, impulsándolo a considerar la posibilidad de una vida más allá de los muros que lo mantenían cautivo. El deseo de huir se intensificó cuando notó el cambio en su rutina. La biblioteca había florecido, convirtiéndose en un refugio para muchos prisioneros, pero las sombras de su pasado lo seguían acechando. Las noches eran especialmente difíciles, las memorias de Clara y su vida anterior volvían a atormentarlo. Con el tiempo, se dio cuenta de que escapar no era solo un acto de desesperación, sino una forma de recuperar el control sobre su vida. Gabriel comenzó a esbozar un plan. Su mente, una vez entrenada en el análisis financiero, ahora se enfocaba en estrategias de fuga. Observaba a sus compañeros y a los guardias, anotando rutinas y horarios, buscando puntos débiles en la seguridad de la prisión. Su amigo Red, que había estado en Cedarwood durante más tiempo, se convirtió en su aliado. Juntos discutían las posibilidades, midiendo cada palabra y gesto en un juego de ajedrez que podría decidir su futuro. El primer paso fue establecer una red de apoyo dentro de la prisión. Gabriel habló con otros internos que compartían su deseo de libertad. Al principio, algunos eran escépticos, pero a medida que el plan se desarrollaba, más prisioneros comenzaron a unirse. La idea de escapar se transformó en un movimiento clandestino, una chispa de esperanza que iluminó la oscuridad del lugar. La biblioteca se convirtió en el punto de encuentro, donde compartían información y preparaban los detalles de la fuga. El día de la fuga, la tensión en el aire era palpable. Gabriel había estudiado cada rincón del edificio, trazando el mapa de su escape. Sabía que la oportunidad perfecta llegaría durante el cambio de turno de los guardias, un momento de distracción que podría ofrecerles la ventana necesaria para salir. A medida que la noche caía, la atmósfera se cargaba de adrenalina y nerviosismo. Gabriel y Red, junto a un pequeño grupo de prisioneros decididos, se aseguraron de que todo estuviera listo. Equipados con herramientas rudimentarias, se dirigieron hacia una zona poco iluminada, donde las sombras se alargaban y la confusión reinaba. El silencio se volvió ensordecedor mientras se acercaban al punto de no retorno. Cada paso era un recordatorio del riesgo que estaban tomando, pero la promesa de la libertad era más poderosa que el miedo. Cuando llegaron al patio trasero de la prisión, Gabriel sintió que el corazón le latía con fuerza. Era un espacio que había visto tantas veces, pero esta vez era diferente. Era la puerta hacia su futuro. Con la guía de Red, comenzaron a escalar la pared que rodeaba el edificio. La tensión aumentó, el sonido de sus respiraciones se mezclaba con el murmullo del viento. Finalmente, lograron llegar al otro lado de la libertad. Sin embargo, su fuga no fue tan sencilla como habían anticipado. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la libertad, el sonido de una alarma rompió la quietud de la noche. Un guardia, que había estado atento a sus movimientos, había activado el sistema de seguridad. Gabriel y su grupo se dieron cuenta de que debían actuar rápidamente. Sin tiempo para pensar, corrieron hacia un bosque cercano, el único refugio que tenían.
El bosque se convirtió en su aliado y enemigo al mismo tiempo. Las sombras de los árboles ofrecían un ocultamiento, pero también dificultaban su orientación. Gabriel lideraba el grupo, guiándolos entre la maleza y los árboles, pero el pánico comenzaba a aflorar en algunos de sus compañeros. «Sigan. No miren atrás», gritó Gabriel, mientras el sonido de pasos y gritos se acercaba. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero sabía que la presión era intensa. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente lograron encontrar un claro en el bosque. La luna iluminaba el suelo, y Gabriel sintió un rayo de esperanza. Pero la amenaza de ser atrapado seguía latente. Decidieron dividirse, cada uno tomando una dirección diferente, con la esperanza de despistar a los guardias. Gabriel se alejó, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Durante las siguientes horas, Gabriel se adentró en la oscuridad del bosque, intentando encontrar un lugar seguro donde ocultarse. Cada ruido lo hacía sobresaltarse, cada sombra lo hacía dudar. Se sentía más vivo que nunca, pero la realidad de su situación lo golpeaba con fuerza. No solo estaba huyendo de Cedarwood, sino de la vida que había dejado atrás. Las memorias de Clara y su vida anterior lo perseguían, y en momentos de soledad, se preguntaba si alguna vez podría escapar de esos recuerdos. Finalmente, después de varias horas de vagar por el bosque, Gabriel encontró un pequeño refugio en una cueva. Exhausto y herido, se acomodó en el suelo, con la esperanza de que la noche lo llevara a un nuevo amanecer. Allí, rodeado por la oscuridad y el silencio, reflexionó sobre lo que había dejado atrás y lo que estaba por venir. La libertad era un concepto abstracto, pero ahora se sentía más cerca que nunca. Sin embargo, su viaje apenas comenzaba. Las sombras del pasado no se desvanecerían con una simple fuga. Gabriel sabía que necesitaría enfrentar sus demonios, reconciliarse con su historia y encontrar la manera de construir una nueva vida. La fuga de Cedarwood era solo el primer paso en un camino lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Después de la fuga, la sensación de libertad era a la vez electrizante y aterradora. Gabriel Monroe se encontró solo en la oscura cueva, el eco de su respiración resonando en las paredes húmedas. La adrenalina de la fuga aún corría por sus venas, pero pronto fue reemplazada por la realidad de su nueva situación. Se sentía como un fantasma, un ser errante en un mundo que una vez había conocido, ahora distorsionado y lleno de incertidumbres. La libertad, que durante tanto tiempo había sido un sueño, ahora era tangible, pero también cargaba un peso. Gabriel miró hacia el exterior de la cueva, donde los árboles se alzaban altos bajo la luz tenue de la luna. Era un paisaje hermoso, pero también hostil. Sin la seguridad de las paredes de Cedarwood, la naturaleza se presentaba como una vasta e implacable extensión de desconocido. Cada crujido de una rama o susurro del viento le recordaba que aún no estaba fuera de peligro. Gabriel decidió que debía moverse. Se levantó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. La fuga había sido intensa, y sus piernas estaban adoloridas. Sin embargo, el pensamiento de ser capturado de nuevo lo impulsó a seguir adelante. Salió de la cueva y se adentró en el bosque, intentando recordar el camino que había tomado durante su huida. La sensación de estar perdido lo llenó de ansiedad, pero al mismo tiempo, el aire fresco y puro lo revitalizaba. A medida que caminaba, comenzó a pensar en su vida anterior. Cada paso lo llevaba más lejos de Cedarwood, pero también más cerca de la verdad que había estado evitando. Recordó los días de su juventud, los sueños que había tenido antes de convertirse en un banquero exitoso. Gabriel había amado la libertad de ser quien realmente era, antes de que la vida lo empujara hacia el camino del éxito material. En ese momento, entendió que la libertad no solo era física, también era emocional y mental. Mientras continuaba su camino, se encontró con un pequeño arroyo. El agua corría clara y fresca, y se detuvo a beber. En ese instante, la calma lo envolvió. Podía escuchar el murmullo del agua, los pájaros cantando en la distancia y el crujir de las hojas bajo sus pies. Era una sinfonía de vida, un recordatorio de que el mundo seguía girando, a pesar de sus dificultades. Se sintió renovado y, por un breve momento, la culpa y el dolor que había llevado consigo se desvanecieron.
Sin embargo, el peligro seguía acechando. Gabriel sabía que no podía permitirse la complacencia. La fuga había atraído la atención de las autoridades, y la búsqueda de prisioneros fugados había comenzado. Durante los siguientes días, se movió con cautela, eludiendo caminos principales y adentrándose en la densa vegetación. Dormía en la noche, temiendo cada sonido, y se despertaba con el sol, siempre alerta. Su mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en Clara. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen regresaba, más vívida que nunca. Recordó su risa, sus sueños compartidos y la vida que habían construido juntos. La culpa lo consumía. ¿Cómo había llegado a este punto? Se había convertido en un fugitivo, un hombre sin un hogar, sin un propósito. La libertad se sentía como una doble espada, le había dado la oportunidad de escapar, pero también lo había despojado de su identidad. Después de varios días de vagar por el bosque, Gabriel llegó a un pequeño pueblo. Las casas estaban dispersas, y la vida parecía transcurrir con tranquilidad. Sin embargo, en su corazón había una tormenta de dudas. Se acercó con precaución, sabiendo que cualquier error podría llevarlo de vuelta a Cedarwood. La idea de ser capturado lo llenaba de pavor. Sin embargo, su instinto le decía que necesitaba comida y refugio. Decidido a sobrevivir, se infiltró en el pueblo. Al principio, observó desde las sombras, viendo cómo la gente se movía despreocupadamente, ajena a su presencia. El aire olía a pan recién horneado y flores silvestres, un aroma que había extrañado. Consciente de su desaliño y la mirada cansada de sus ojos, decidió que debía actuar con cautela. Gabriel se acercó a una pequeña tienda de comestibles. Se armó de valor y entró, su corazón latiendo con fuerza. La campanita sobre la puerta sonó, y la mirada del dueño se posó sobre él, llena de curiosidad. Gabriel forzó una sonrisa y, con un tono amistoso, pidió un poco de comida. «Solo estoy de paso», dijo, intentando sonar convincente. El dueño, un hombre mayor con canas, lo miró con una mezcla de desconfianza y compasión. Después de un momento de vacilación, le ofreció un bocadillo y un par de frutas a cambio de unas monedas. Gabriel sintió un alivio al recibir la comida, un pequeño regalo de la humanidad que aún persistía en el mundo. Se despidió rápidamente, con el corazón aún agitado, y salió de la tienda. Mientras se alejaba, una mezcla de esperanza y miedo lo invadió. Había dado un paso hacia la libertad, pero sabía que no podía relajarse. Cada encuentro con los demás lo llenaba de ansiedad, la idea de ser reconocido o delatado lo aterrorizaba. Gabriel se adentró en el bosque nuevamente, pero esta vez había una chispa de determinación en su corazón. La libertad no era simplemente un estado físico, era también una oportunidad para reconstruir su vida, para redimirse y enfrentar su pasado. Mientras se ocultaba en los rincones del bosque, pensó en el futuro. Sabía que tendría que encontrar un modo de empezar de nuevo, de dejar atrás la sombra de su condena. La libertad era suya, pero solo si tenía la valentía de buscarla. A partir de ese momento, cada decisión que tomara lo acercaría o lo alejaría de su verdadero destino. Al final, la libertad no era solo un escape físico de Cedarwood, sino una lucha interna por reconstruir su identidad. Gabriel se comprometió a encontrar el camino hacia la paz, enfrentando cada sombra del pasado, una por una, hasta que pudiera finalmente sentirse libre, no solo en cuerpo, sino también en alma. La noticia de la fuga de Gabriel Monroe se esparció como un incendio en Cedarwood, pero para Red, el hombre que había sido su confidente y amigo, el eco de esa libertad resonaba de manera especial. Después de años de estar tras los barrotes, la idea de que alguien hubiera logrado escapar, aunque fuera un fugaz destello de esperanza, encendió una chispa de ambición en su interior. Red, conocido en la prisión por su astucia y habilidad para obtener información, comenzó a idear su propio plan. Si Gabriel había podido escapar, ¿por qué no podría él también encontrar su camino hacia la libertad? Red había sido un pilar de apoyo para Gabriel durante su tiempo en Cedarwood, siempre dispuesto a ofrecer consejos y compañía. A pesar de su vida delictiva que lo había llevado a prisión, mantenía un código moral que lo diferenciaba de muchos otros reclusos. La idea de que su amigo hubiera logrado lo que él había soñado durante años lo llenaba de admiración,
pero también de una profunda tristeza. Sabía que Gabriel había enfrentado a sus demonios y había tomado la decisión más arriesgada, huir de un lugar que había definido gran parte de sus vidas. A medida que pasaban los días, Red comenzó a planear su propio escape. Se dio cuenta de que necesitaría crear una distracción que desvíe la atención de los guardias, algo que le permitiera moverse con más libertad. Se involucró más en las actividades diarias de la prisión, observando los movimientos de los guardias y aprendiendo sus rutinas. Su habilidad para leer a las personas era su mayor activo, y pronto se dio cuenta de que, aunque los guardias eran duros, también eran humanos, con debilidades y distracciones que podía explotar. Finalmente, Red encontró su oportunidad. Durante una de las sesiones de trabajo en la cocina, notó que un grupo de prisioneros había comenzado a planear una protesta. La idea era simple: alzarse en contra de las condiciones de vida y exigir un trato más humano. Red supo que si podía hacer que la situación se intensificara, podría provocar un caos que le permitiría salir sin ser notado. Así, comenzó a agitar a los demás prisioneros, alimentando la frustración que ya existía. La noche de la protesta, el clima en Cedarwood era tenso. Los prisioneros, descontentos y llenos de rabia, comenzaron a gritar y a hacer ruido, mientras Red se movía en las sombras. Sabía que, en medio del alboroto, tenía que actuar con rapidez. Se dirigió hacia la salida de emergencia que había estado observando durante semanas. Con el corazón latiendo en su pecho, se unió a la multitud, asegurándose de que su rostro estuviera cubierto para que no pudiera ser reconocido. La distracción funcionó mejor de lo que esperaba. Los guardias, ocupados tratando de calmar la situación, no prestaron atención a Red mientras él se deslizaba hacia la salida. Cada paso que daba se sentía como un pequeño triunfo, una victoria personal sobre las cadenas que lo mantenían cautivo. Finalmente, llegó a la puerta, la cual había estado cerrada con llave, pero que se abría fácilmente bajo la presión de su cuerpo. El aire fresco de la noche le dio la bienvenida. Red tomó un profundo respiro, sintiendo que la libertad era más que un simple concepto, era una realidad palpable. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. La libertad era una tentación, y el peligro de ser capturado lo acechaba en cada sombra. Mientras corría hacia el bosque, sus pensamientos se dirigieron a Gabriel. Se había propuesto reunirse con su amigo, compartir su nueva libertad y apoyarlo en la búsqueda de un futuro lejos de Cedarwood. Onkrar había escapado, todavía había un vacío en su corazón. La conexión que había forjado con Gabriel era única, y la idea de seguir su camino solo lo dejaba sintiéndose incompleto. Durante los días siguientes, Red se aventuró por los bosques cercanos, utilizando sus conocimientos de la vida en la calle para sobrevivir. Conocía bien cómo esconderse, pero la idea de ser un fugitivo era una carga que llevaba consigo. Cada sonido lo hacía sobresaltarse, cada paso en falso podía llevarlo de regreso a la prisión. Sin embargo, también sabía que tenía que mantenerse en movimiento, alejado de las autoridades que seguramente estarían en su búsqueda. En una de sus escapadas, Red escuchó rumores de un hombre que se parecía a Gabriel en un pueblo cercano. La idea de que su amigo pudiera haber logrado también escapar lo llenó de esperanza. Se dio cuenta de que el destino los había llevado por caminos diferentes, pero su amistad seguía siendo un vínculo que lo impulsaba a seguir buscando. Finalmente, un día, mientras exploraba un pequeño pueblo, Red se detuvo en una taberna. Con su aspecto desaliñado, intentó mezclarse con los clientes, pero no pasó desapercibido para el dueño. Un hombre mayor, con una mirada astuta, se acercó a él y le dijo: «Eres nuevo por aquí, amigo. ¿Qué es lo que buscas?». Red decidió confiar en su instinto y, a pesar de su situación, comenzó a hablar con el hombre sobre su vida. Mientras compartía fragmentos de su historia, notó que el dueño parecía más interesado en la vida de Gabriel que en la suya. Red, ansioso por encontrarlo, le preguntó si había visto a alguien que coincidiera con la descripción de su amigo. El dueño asintió lentamente. «He oído hablar de un tipo que se parece a lo que describes. Estuvo aquí hace poco, pero se marchó. Dijo que necesitaba encontrar su camino. Tal vez pueda ayudarte a encontrarlo». Con esas palabras, el corazón de Red latió con fuerza.
Finalmente, había una posibilidad de reunirse con Gabriel. Juntos podrían enfrentar lo que viniera. Red, con una nueva determinación, decidió seguir las pistas que el dueño le ofreció, convencido de que la amistad y el deseo de libertad los llevarían a un futuro juntos. Cada paso que daba en la búsqueda de Gabriel era un paso hacia su propia redención. Red sabía que había dejado atrás un pasado oscuro y lleno de decisiones cuestionables, pero en ese momento, su lealtad hacia su amigo era más fuerte que cualquier cadena que hubiera conocido. Estaba decidido a encontrarlo y juntos crear una nueva vida, lejos de las sombras de Cedarwood. Así, el regreso de Red no solo significaba su propia fuga de la prisión, sino también el renacer de una amistad que había superado la adversidad. La búsqueda de Gabriel se convirtió en su misión, y cada desafío que enfrentara solo fortalecería el vínculo que habían compartido en la oscuridad de la prisión. La luz del día se filtraba a través de las ramas de los árboles mientras Red avanzaba por el bosque, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había sobrevivido a su fuga, y ahora estaba decidido a reunirse con Gabriel. La idea de un nuevo comienzo brillaba ante él como un faro, pero también estaba cargada de incertidumbres. La libertad no solo significaba escapar de Cedarwood, significaba reinventarse, enfrentar el pasado y construir un futuro que siempre había deseado. Después de días de búsqueda, Red se sintió cada vez más impulsado por la idea de que su vida podía cambiar. Había pasado tanto tiempo en la prisión, atrapado en un ciclo de rutina y desesperanza, que la idea de tener una segunda oportunidad era abrumadora. Cada paso en el bosque le recordaba la vida que había dejado atrás, pero también le ofrecía una nueva perspectiva sobre lo que podía ser. Los recuerdos de su tiempo con Gabriel lo impulsaron a seguir adelante, a no rendirse. Al llegar a un pequeño pueblo, la visión de casas con tejados de paja y calles empedradas le dio un aire de nostalgia. Se sentía como un extraño en un lugar donde la vida continuaba sin él. Sin embargo, la promesa de un nuevo comienzo lo llenaba de energía. La idea de establecerse, encontrar un trabajo y quizás incluso reconstruir su vida le sonaba tentadora, pero primero necesitaba encontrar a Gabriel. Con su aspecto desaliñado y la mirada alerta, Red se infiltró en el pueblo, tratando de pasar desapercibido. Sabía que la clave para comenzar de nuevo era actuar con cautela. Después de todo, los rumores sobre su fuga aún podrían estar frescos en las mentes de las personas. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, se acercó a una taberna local, un lugar donde las conversaciones fluían y la gente compartía historias. Allí, pudo escuchar información sobre posibles avistamientos de Gabriel. Red se sentó en una esquina, observando cómo la vida del pueblo continuaba. Las risas, los abrazos y la calidez de las interacciones humanas lo hicieron reflexionar sobre lo que había perdido. La prisión había robado años de su vida, pero ahora, en esta nueva etapa, tenía la oportunidad de recuperar lo que había estado anhelando. La idea de reconstruir su vida era abrumadora, pero también emocionante. Después de preguntar a algunos de los lugareños, finalmente escuchó murmullos sobre un hombre que había llegado recientemente, uno que se parecía al amigo que tanto buscaba. La posibilidad de encontrar a Gabriel encendió una llama de determinación en su interior. No solo buscaba a su amigo, estaba en una misión por redimir su propia vida. Red se dirigió a una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde había escuchado que un hombre con las características de Gabriel había sido visto. Con el corazón en la mano, tocó la puerta. La mujer que abrió tenía una expresión de sorpresa, pero sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Red, ¿qué haces aquí?, preguntó, apenas conteniendo la emoción. ¿Gabriel está aquí? Red no podía contener su ansia. La mujer asintió y lo condujo hacia el interior. Allí, en la luz tenue de la habitación, Red vio a su amigo, un poco desmejorado, pero aún con ese brillo en sus ojos que había conocido en Cedarwood. La emoción de encontrarse fue abrumadora. Red y Gabriel se abrazaron con fuerza, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir por un momento. Red se dio cuenta de que su amigo no solo había escapado físicamente, había comenzado a encontrar su camino hacia la paz interior, algo que ambos necesitaban desesperadamente. Mientras compartían historias de su tiempo en prisión y de sus respectivos viajes hacia la libertad, Red se dio cuenta de que no estaban solos. Ambos tenían heridas que curar y un futuro que construir.
Hablaron sobre sus sueños, de lo que esperaban hacer ahora que eran hombres libres. La conversación se llenó de risas y anhelos, mientras compartían sus visiones sobre lo que podría ser la vida más allá de Cedarwood. Gabriel, aunque todavía atormentado por su pasado, comenzó a ver la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el apoyo de Red, se sintió más seguro de que podrían enfrentar juntos los desafíos que se presentarían. Decidieron que, en lugar de huir del pasado, se enfrentarían a él, comenzando por limpiar sus nombres y encontrar justicia. Red y Gabriel se establecieron en el pueblo, ayudando a la comunidad y trabajando en diversos oficios. Con cada día que pasaba, se acercaban más a su objetivo de construir un futuro más brillante. La vida diaria trajo consigo nuevos desafíos, pero también oportunidades para crecer y aprender. La vida en el pueblo les ofreció un sentido de pertenencia que no habían sentido en años. Red, con su ingenio, encontró maneras de contribuir al desarrollo local, mientras que Gabriel comenzó a ayudar a otros que, como él, habían sido víctimas de injusticias. Juntos, formaron un pequeño grupo que se dedicaba a ofrecer apoyo a aquellos que intentaban reintegrarse a la sociedad tras haber cumplido condenas. Ambos hombres se dieron cuenta de que su libertad no solo era un regalo, sino también una responsabilidad. La comunidad comenzó a verlos como aliados, y la conexión que formaron con los residentes les permitió construir una nueva vida basada en la confianza y el respeto. Con cada día que pasaba, Red y Gabriel se reafirmaban en su misión de vivir plenamente, no solo para ellos, sino para aquellos que aún luchaban. Mientras el sol se ponía al horizonte, iluminando el pueblo con tonos cálidos, ambos hombres miraron hacia el futuro con renovada esperanza. Habían encontrado el coraje para enfrentar su pasado y habían decidido que su nuevo comienzo no era solo una huida, sino una afirmación de su derecho a vivir en libertad, dignidad y propósito. Así, cada día se convertía en una nueva oportunidad, y juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Gracias por acompañarnos en este emocionante relato. Esperamos que hayas disfrutado de la historia de Gabriel y Red tanto como nosotros. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.